Buenas, en esta ocasión yo voy a estar hablando sobre mi experiencia con el ejercicio fácil y el difícil de cálculo. Esto es para el informe de didáctica de las matemáticas. Estamos trabajando con la unidad de didáctica del cálculo y por esa razón estamos con esta tarea. Y bueno, aquí tenemos primero lo que significaba para mí el cálculo antes, perdón, lo que significa el cálculo o lo que significaba antes y lo que significa después de tomar la asignatura. Aquí podemos ver que al principio yo pensaba que el cálculo solamente se limitaba a hacer operaciones como derivada, integral, que era solamente, la derivada, por ejemplo, de x cuadrado es 2x y ya. Yo pensaba que el cálculo era eso, simplemente que la integral de x cuadrado era solamente que al cubo sobre 3, que era solamente aplicar esas propiedades. Sin embargo, luego de tomar la materia en lleno en la universidad, me di cuenta que el cálculo estudia bien a las funciones, estudia sus propiedades, estudia todo eso. Aquí podemos ver que la derivada inició como un problema de velocidad y también eso se fue desarrollando junto con los otros problemas de, con respecto a límites y todo eso. No quiero abundar mucho ahí para entonces hablar del ejercicio fácil. Entonces aquí tenemos una integral, en este caso indefinida, que se puede resolver por sustitución. Me pareció muy fácil realmente porque era algo parecido a lo que nosotros siempre hemos trabajado y es cuando nosotros sustituimos en una el valor numérico en una variable, pero en este caso nosotros hacemos es un cambio de variable para luego sustituir. Entonces, al eso parecerse tanto a lo que yo había trabajado, hubo un aprendizaje significativo ahí y entonces, por esa razón, fue que me pareció muy fácil. Vemos aquí, vemos aquí entonces, yo llamé u al denominador y entonces yo lo que hice fue que derivé a u, sustituí y luego me quedó la integral de du sobre u. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que eso es el logaritmo de u. Pero ¿quién es u? Inicialmente el denominador, x cuadrado menos x más 6. Entonces ponemos logaritmo natural de esa expresión que acabo de mencionar, más la constante de integración. Facilito ese ejercicio. Entonces aquí tenemos el ejercicio difícil y dice, determine si la integral impropia converge o diverge. Sinceramente, cuando yo trabajé con este ejercicio, yo pensaba que era fácil al principio, porque yo decía, bueno, aquí tenemos una integral definida con los límites de integración 3 y infinito. O sea, ya inmediatamente ahí estaba tropezando con el obstáculo epistemológico que veremos más adelante que yo tenía. Entonces ya ahí mismo asumí que el infinito era un número. Pero irónicamente, yo sabía que infinito no era un número como tal, pero sin darme cuenta lo asumí así al querer aplicar el teorema fundamental del cálculo. Yo sé que infinito es una expresión muy, pero muy grande que va tendiendo hacia un número más grande. Por ejemplo, infinito, para tener una idea intuitiva, si una variable tiende a infinito, ahora puede ser 1.000.000, pero mañana, ¿quién será? Mañana será 10 millones y pasado mañana será un número muchísimo más grande. Puede ser que dentro de varios meses va a ser un Google, pero luego va a ser otros números que son muchísimo más grandes que nosotros no le tenemos un nombre así en específico. Y son números que se van repitiendo así. Entonces el infinito no es un número, sino que es un concepto de algo que se va volviendo cada vez más y más grande. Imaginemos como si nosotros tuviéramos una pizza muy, muy grande, muy, muy grande. Esa pizza, aunque sea muy, pero muy grande, que abarque, por ejemplo, República Dominicana entera, no es infinito, porque está limitada por un valor. Sin embargo, si esa pizza va tendiendo hacia un número más grande y cada vez se hace más grande y llega un momento que ocupa el mundo, todavía esa pizza no es infinito. O sea que el infinito no es algo, no es un valor constante. Ni siquiera podemos decir que es algo así como, como les explico. No podemos asumir como yo lo asumía antes, que era un número, sino que es un valor
es algo que se va haciendo cada vez más grande. Esa es la idea que se tiene del infinito. Luego aquí yo veo entonces, y cuando el profesor explicó que pude superar ese obstáculo epistemológico, entonces me di cuenta que la integral impropia lo que era un límite. Un límite, entonces aquí sí, de una eh, variable p cuando tiene infinito, de la integral definida, en este caso sí se puede decir ya que es definida, ahí de cuando tiende a 3, de 3 a p, de esta expresión que vemos aquí. Entonces, ahora sí podemos resolver por el teorema fundamental del cálculo, ya que tenemos el límite de una integral definida cuando tiende de un número, en este caso 3, perdón, que tiende no, que va desde 3 a p. En este caso son los límites de integración. Entonces vemos aquí, solamente resolvemos por el teorema fundamental del cálculo, ponemos el límite aquí, luego vemos, entonces aplicamos el límite, pero ¿qué pasa? El límite cuando p tiende a 0 de menos 4 sobre p, cuando el límite tiende, perdón, a infinito, eso es 0 por la propiedad de los límites. Y el límite de la constante 4 tercios es la misma constante. Por lo tanto, entonces esta integral converge en 4 tercios. Entonces, este fue mi ejercicio difícil. Incluso hasta me trabé un poco aquí porque de verdad ese ejercicio solamente vienen los recuerdos del momento de frustración que tuve, pero la verdad es que siento mucha satisfacción, demasiada satisfacción al saber que ese obstáculo lo pude superar y que en el futuro, obviamente voy a seguir superando porque aunque se consiga la licenciatura en en educación, en el área de matemáticas, uno nunca lo sabe todo. Hay que seguir superando esos obstáculos cada vez más para darle lo mejor a los estudiantes. Bueno, espero que este video les haya gustado y muchas gracias por su atención, por atender y escuchar esta experiencia que tuve con el cálculo.